se vea. Entonces aquí ven ustedes, este es un fragmento del cerebro del ratón, en donde cada color está señalando un tipo de molécula que está dentro de las neuronas que están en este sitio, de esta zona del cerebro del ratón. Esto va entonces a abrir un campo para entender mucho mejor, insisto, no solamente las células, la estructura de los circuitos, sino las moléculas que están involucradas, metidas en cada una de las neuronas de este circuito. La otra técnica que se está generando ahora, para la cual el presidente Obama ha destinado ahora $100 millones, es lo que se llama el proyecto de BRAIN, o el Benacti Mac Project, que ha sido impulsado por una serie de investigadores de California. BRAIN Research through Advancing Innovative, por eso se llama BRAIN. Usaron aquí un nombre muy ingenioso para que las iniciales fueran BRAIN, que quiere decir esto. Y con esto entonces se pretende hacer un mapeo del funcional del cerebro, cosa que yo creo va a representar un enorme adelanto para entender exactamente cómo se comunican los circuitos neurona entre neurona y circuito neuronal con circuito neuronal. Y esto me trae justamente ahora a el sitio de comunicación entre los neuronas. Al final de cada extremo del axón siempre se termina en estos pequeños bulbos, y estos bulbos son los que establecen la comunicación en el caso del músculo, como ya lo mencioné, si es una neurona que va al músculo. Si la neurona va dentro de estos circuitos a comunicarse con otra neurona, evidentemente la conexión es neurona-neurona. Esta estructura se llama sinapsis, y el funcionamiento de esta sinapsis es, como les voy a explicar ahora, de naturaleza química. Y es como sigue. Bueno, ya desde aquí ven ustedes que hay un espacio entre este botón, este terminal, esta es una ampliación de este botoncito, hay un espacio muy pequeño, mide alrededor de 20 nanómetros. El nanómetro es la milésima parte de la micra es la milésima del milímetro, entonces entonces es un espacio muy pequeño, la millonésima parte del milímetro. Esto ya lo podemos ver en microscopía electrónica, pero este espacio tan pequeño es suficientemente grande para que impida que la corriente eléctrica esta que venía recorriendo, que ya les platiqué, pueda pasar. Entonces, ¿cómo se hace esta comunicación? Bueno, esta es la sinapsis vista en microscopía electrónica. Aquí está la mielina, cuando termina este botón. Vean ustedes estas vesículas, ya lo veíamos en el esquema anterior, que aquí se ve muy bien, están las vesículas sinápticas, se llaman así vesículas sinápticas porque esto se llama sinapsis, y esto ya es la membrana de la siguiente neurona. Pues así como ya les dije que había canales en la membrana del axón por donde pueden pasar los átomos con carga eléctrica y esto determina el paso, pues aquí vamos a encontrar en estas membranas también canales que son los que van a permitir la comunicación. ¿Cómo se hace esto? Es lo que ya sabemos y les voy a explicar. Sabemos que en cada una de estas terminales se genera una sustancia que se llama neurotransmisor, que tiene que sintetizarse, tiene que ser liberada a través de esta membrana y va a actuar sobre la membrana de la siguiente neurona. Aquí está. Ya sabemos ahora que estas vesículas son las que contienen el neurotransmisor, de tal manera que cuando llega el impulso y el neurotransmisor es liberado, ya sabemos qué tipo de moléculas son estos neurotransmisores, conocemos ya muchas de ellas, yo diría que casi todas, aunque nunca se sabe. Y vean aquí otra vez canales que son proteínas, y lo voy a estar repitiendo mucho, en donde
se genera una serie de mecanismos muy bien conocidos que hacen que cuando el impulso nervioso llega aquí, entre, en este caso, el calcio, y esto hace que se libere el neurotransmisor. ¿Qué hace el neurotransmisor? Es reconocido, químicamente reconocido, por moléculas, proteínas, que pueden ser canales, otra vez, que están en la membrana de la siguiente neurona. Esto es lo que determina, vamos a ver enseguida, que la siguiente neurona a su vez sea excitada o inhibida. Otras moléculas importantísimas involucradas en el asunto son las que están aquí, en las células guiales. ¿Se acuerdan que les dije de las otras células guiales? Bueno, aquí hay otras moléculas de estas muy complicadas que son capaces de atrapar al neurotransmisor, no atraparlo, transportarlo. Entonces, para que una neurona se pueda comunicar con otra, se tiene que liberar este neurotransmisor. Este neurotransmisor tiene que actuar sobre estas moléculas que se llaman receptores, porque reciben, y determinar lo que sigue en la siguiente neurona. Pero luego tienen que ser eliminados. Bueno, los neurofisiólogos desde hace mucho tiempo han logrado con electrodos muy finos que pueden penetrar hacia una sola neurona, medir esta actividad eléctrica. Voy a evitar esto, no voy a ir aquí muy rápido. De tal manera que ahora sabemos que cuando el neurotransmisor actúa sobre su receptor, entonces esto hace que se abran estos canales y según el tipo de átomo que entra o no entra, la neurona se puede excitar o se puede inhibir. Entonces, fíjense, esta sinapsis puede hacer que la siguiente neurona se excite y entonces haga un impulso nervioso. Si se excita lo suficiente, entonces va a generar en el axón que pasa el impulso nervioso. Pero si se inhibe porque el ion que entra va a disminuir su excitabilidad y no aumentarla, entonces esta inhibición que está aquí en negrito puede hacer que una doble excitación que antes generaba un impulso, ahora no lo alcanza a liberar. Entonces hay un juego de inhibición y excitación. Entonces vean lo que tiene que hacer cada neurona. Tiene que integrar la información, a veces de miles de sinapsis que está recibiendo, tiene que integrar esa información para decidir si va o no a emitir a excitarse y a comunicarse con otros neuronas. Pero yo les he insistido en las moléculas y por qué. Ya creo que estamos en posición de decir que todo depende de las moléculas. Porque ahora ya conocemos en mucho detalle, esta es la membrana de la célula que está formada por moléculas de lípidos, que lo conocemos muy bien desde hace mucho tiempo, pero ahora ya conocemos cómo es la estructura precisa de estos canales. Pues nada más a nivel bueno, yo una vez menciono algo que es fundamental para mi argumento, de que todo depende, toda la conducta de un sistema nervioso depende de la sinapsis y de cómo están funcionando las sinapsis. Ya desde aquí doy ejemplos. Antibióticos, anestésicos como los barbitúricos actúan sobre este tipo de canales. Excitadores, las benzodiazepinas, el Valium actúa sobre este tipo de canales. Prácticamente cualquier droga que ustedes mencionen, todas actúan sobre este tipo de moléculas. Y ya sabemos cuál es el efecto de este tipo de sustancias. Cuando yo digo que conocemos la estructura ya, no es fantasía. Por estudios de muchísimos laboratorios del mundo, muchos de ellos merecedores del Premio Nobel de Fisiología y Medicina, hemos ya podido retratar a los receptores y saber que están formados por distintas proteínas. En este caso hay una proteína alfa, una beta, y esto forma el canal.
Y vean ustedes, si no es extraordinario, se pueden hasta fotografiar el agujero. Se saltaron la gana. Aquí está en un esquema, como están 5 proteínas en el espacio formando el canal, y cómo pasan, entonces pueden pasar los iones de acuerdo con el neurotransmisor que se va a pegar o no. Esto es más elaborado todavía el esquema. Esta es la membrana celular y aquí están cómo son las proteínas. Pero bueno, aquí están unos cilindritos muy bonitos, pero ya sabemos exactamente cuál es la composición precisa, casi de átomo por átomo, de cada uno de estos barrilitos. Casi átomo por átomo. Y es más, con las técnicas de biología molecular, se puede genéticamente alterar uno de estos receptores, una de estas cadenas de aminoácidos, y entonces ya empezamos a entender mucho más de muchas cosas. Y esto nos ha permitido ya, todavía ignoramos muchísimo, por ejemplo, de cómo actúan los alucinógenos, el LSD, los antipsicóticos, pero ya empezamos a entender cómo es que pueden modificar la conducta humana porque actúan sobre receptores. Por ejemplo, aquí están ciertos receptores que reconocen a la dietelamina del ácido lisérgico, que es el alucinante más poderoso que se conoce. Y ya empezamos a tratar de entender qué puede pasar en el autismo, por ejemplo. Y estoy hablando de enfermedades mentales, pero enfermedades neurológicas, pues ya sabemos mucho más cómo es que funciona. Por ejemplo, en el caso del autismo, ya empiezan a aparecer trabajos en donde se ve que hay ciertas moléculas que son las que fíjense que siempre en cada esquema hay una sinapsis, siempre hay una sinapsis, porque eso es lo que determina, como digo, que ciertos circuitos se alteren o no. Genéticamente, entonces, les voy a pasar este ejemplo, hay una sinapsis, un neurotransmisor que cada vez se vuelve más importante, que se llama ácido glutámico glutamato. Esta es la sinapsis del ácido glutámico, las vesículas sinápticas se libera, y fíjense lo que se ha podido hacer ya sobre este tipo de receptor formado por 5 o 4 moléculas de proteínas distintas agrupadas para formar el canal. Bueno, genéticamente se puede modificar una de estas. ¿Y qué pasó en este experimento? Esta es la manera como se hace. Que los ratones que tenían este receptor más receptivo al glutamato, o sea, se sobreexpresó ese receptor, entonces esta sinapsis funciona mejor. ¿Y qué pasó? Que estos ratones se volvieron más inteligentes, o por lo menos retienen más la memoria. Aquí están los ratones control, fueron entrenados, hay muchos modelos de cómo probar la memoria en animales. Aquí en estos ratones se les enseñó que recordaran cierta actividad, y los que tenían este receptor, entonces retuvieron más tiempo, más días la memoria. Y ahora entonces sabemos con experimentos de este tipo y con el efecto de drogas, ahora sabemos que aquí está otra vez la sinapsis, aquí está el glutamato, las vesículas sinápticas, esta es la membrana, aquí están los receptores que hay de muchos tipos, y cada uno de estos circuitos que va a aparecer son sitios donde pueden actuar ciertas drogas. Inclusive muchos de estos, por mecanismos que ahora conocemos muy bien, se puede modificar inclusive la expresión de los genes. Este ya es el núcleo de la célula. Y estas drogas entonces que pueden activar a través de una serie de señalización dentro de la neurona que ya conocemos bastante bien, se puede modificar la expresión de los genes. Si hace un gene si hace que se exprese una proteína, se sintetice o no una proteína, que puede ser una proteína de estos canales también. Entonces ya sabemos a nivel hasta de genes cómo puede alterarse la sinapsis. Pues ya ahorita se están imaginando ustedes, si es que me han seguido, que estos son mecanismos de memoria y aprendizaje.
aprendizaje. Estamos modificando por el uso, ¿verdad? Entonces esto pues ya genera problemas que tienen que ver también con la neuroética. Vamos a usar drogas que para el Alzheimer, por ejemplo, pues sería ideal. Pero ¿por qué no usarlas si mejoran la memoria? ¿Por qué no empezar a usarlas en normales? Entonces aquí se empiezan algunas preguntas éticas, ¿se vale? ¿A quién se los vamos a dar? ¿A quién no? Lo que discutíamos ayer de la discriminación, entonces algunas gentes las vamos a hacer más listas que otras. Y cuando digo la palabra listas es porque este tipo de experimentos habrá llevado al invento de una frase de las smart drugs. Las drogas listas, que son las drogas que son capaces de facilitar la memoria y el aprendizaje. Bueno, les comento que en un trabajo reciente nos dijeron que esta droga, el modafinil, vendió $700 millones en un año, en 2008, y el 90% de estas ventas fueron a personas sanas. Sobre todo estudiantes de universidades de Estados Unidos que ya descubrieron que usando estas drogas pueden aprender mejor y recordar mejor las cosas. Entonces ya empezaron a salir muchísimos artículos que tienen que ver con la neuroética, como este de aquí, de un grupo de investigadores que se ha metido a este asunto, el uso responsable de las drogas que aumentan la cognición. Esto me lleva, ya se me está acabando el tiempo, pero sí quiero hablar un poquito más, insistir del efecto de las drogas y por qué todo tiene que ver con la sinapsis. Vean esta sinapsis, que es la que trabaja con un neurotransmisor que se llama serotonina. Las anteriores que les mostré era el ácido glutámico, el neurotransmisor. Esta es la sinapsis serotoninérgica, o 5-hidroxiketamina, tiene una serie de receptores distintos. Nuevamente, cada uno de ellos conocemos muy bien su estructura a nivel celular. Y resulta que ahora sabemos que los antidepresivos, como el Prozac, aquí abajo, actúan bloqueando el transporte de la serotonina. Les dije que una vez que el neurotransmisor es liberado y actúa, tiene que ser transportado. Bueno, la mayor parte de los antidepresivos que ahora se usan en la clínica, como el Prozac, lo que hacen es inhibir el transporte de serotonina, y entonces hay más serotonina y estas sinapsis están más activas, y esto es lo que puede tener un efecto antidepresivo. Pero al mismo tiempo existen drogas, bueno, los antipsicóticos, pero al mismo tiempo existen drogas alucinantes, como ya mencioné, la de tiramina y el ácido lisérgico, que también actúan así. Y vean, esto es así, intuitivamente, esto es fácil de entender cuando uno ve las estructuras químicas de los neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, y lo compara con las drogas que producen estos efectos. Esta es la famosa anfetamina, una droga prohibida, pero que hace muchos años los estudiantes, muchos las usaban justo para lo que ahora se usan las smart drugs, para no dormirse y para estudiar mejor. Es una droga que produce una adicción tremenda y por eso es una droga prohibida. Ahora, vean la similitud estructural con la dopamina. Esta es la mescalina, que es la droga más importante, la molécula más importante que está en los hongos, en el peyote. En el peyote, vean la similitud con el neurotransmisor. En fin, aquí hay varias otras. Aquí abajo está la psilocibina, vean cómo se parece a la serotonina. Esta es la droga más importante que está contenida en los hongos alucinantes de Oaxaca, famosísimos. Hace mucho que no oigo de ellos, pero fue una época en que fue todo un tema. Bueno, esta es otra de las que se usan, las drogas
prohibidas, como el Sí, en la Sierra de metafetamina, Oaxaca, sí. el Sí, yo estuve en ese el lugar. éxtasis, en fin. Cerquita de Puebla. Entonces, Sí, bueno, permítame un camino a comentario sobre esto de los usos de las drogas de adicción. Todas ellas, no pongo aquí la cannabis, la marihuana, porque tiene una estructura distinta y otro tipo de receptores. Pero, ¿cómo manejar? Sabiendo ya todo esto, pues ¿cómo vamos a manejar las drogas psicotrópicas o todas las vamos a manejar las que producen adicción? ¿Por qué están prohibidas muchas de estas drogas y otras no? El Valium produce adicción, las benzodiazepinas producen adicción también. Entonces, ¿por qué unas sí se usan y otras no? Nomás porque unas se usan por placer y otras no. Como ustedes saben, ahorita en la Asamblea del Distrito Federal ha habido varios foros, y mañana va a haber otro foro todavía, porque están tratando de meter una ley para despenalizar el uso de la marihuana. Y yo he aportado, me invitaron a participar en uno de los foros de antes, y yo lo que digo es que no hay ninguna razón para que estén prohibidas ahora que ya sabemos cómo funcionan. No solamente ya sabemos cómo funcionan a nivel molecular sobre la sinapsis, ya sabemos qué circuitos, este es el cerebro de la rata, es un esquema muy burdo, estos son los neurotransmisores y los canales y los receptores involucrados en el efecto de estas drogas, y ya empezamos a saber a nivel molecular cómo es que se produce una adicción. Resulta que la adicción se puede producir cuando se altera la cantidad de receptor debido al efecto de la droga. En este caso, la droga es la benzodiazepina, el Valium, que también produce adicción. Entonces vean ustedes cómo en este trabajo se demostró que ciertas condiciones experimentales, que son animales, la benzodiazepina es capaz de reforzar una sinapsis de una neurona excitadora de un circuito, fíjense, de un circuito que tiene que ver con el placer. Entonces, pues claro que se produce adicción, pero adicción a nivel molecular. Claro, esto es todavía muy preliminar, pero bueno, yo lo que digo es que entonces, pues tenemos que considerar las drogas de otra manera y no prohibirlas porque la gente se le ocurre que es mala. que es mal, que se le ocurre consumir una droga, pues simplemente por placer, ¿no? ¿Por qué se lo vamos a prohibir mientras no se haga daño a los demás? Ayer mencionaba, creo que Asunción Astornil, de la libertad, ¿no? El uso de la autonomía personal. Si yo quiero drogarme, bueno, pues déjenme drogarme mientras no le haga daño a los demás. Claro que entonces, como dice el doctor Hanover y otros institutos, no, porque es un problema de salud pública, porque entonces la familia está mal, y entonces la salud, y entonces los gastos. Pues sí, pero esto se puede regular de otra manera y no metiendo a la cárcel a los que consumen una droga, nada